Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, miembros de nuestra congregación Iglesia Bautista Hispana Guilford. Este es su hermano servidor, Pastor Freddy Hernández, pastor de esta congregación, por la pura gracia del Señor. Estamos al inicio de este cuarto mes del año 2021 y como dijo un hermano de la congregación, en esta parte del mundo, de no ser porque como iglesia recordamos esta semana como una semana muy importante para recordar bíblicamente hablando acerca de los últimos acontecimientos que Jesucristo tuvo aquí en la tierra, particularmente en la ciudad de Jerusalén, que tenían que ver con entregar su vida y resucitar al tercer día para nuestra salvación, para nuestra redención. De no ser por eso, aquí en esta parte del mundo, como que no nos daríamos cuenta que estamos en esa semana que la hemos conocido como la Semana Santa o la Semana Mayor. Hablando de nuestro Cristo Jesús, voy a animarlos a que abran sus Biblias una vez más. Ahí en ese pasaje que leímos hace una semana, un pasaje que mi ánimo sería de que lo aprendiéramos de memoria. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Nos encierra el corazón del apóstol Pablo, sus convicciones con respecto a Cristo Jesús y lo que afectaba su vida, la vida del apóstol Pablo, al conocer a este Jesús en todo lo que hizo por él. Y dice ahí entonces Gálatas, capítulo 6, el versículo 14, dice así: ¿qué tal si usted ahí en su casita, juntamente con este servidor, lo leemos al unísono, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Únicamente la persona con la obra de Cristo Jesús es que puede hacer que esto sea una realidad en nuestra vida. El cristianismo, caminar en este camino que lleva a la vida eterna,
No se puede caminar, transitar, vivir de otra manera aparte de Jesús, de otra manera aparte de la obra que Él puede hacer en nosotros por medio del Espíritu Santo. Solamente con Él es que podemos dar estos pasos, entender estos consejos, estos desafíos, estas exhortaciones que se encuentran en su palabra, admirar y asombrarnos de la maravillosa obra que Él hizo, darnos cuenta de lo que somos nosotros por naturaleza como seres humanos y alabarlo, exaltarlo y glorificarlo por ese amor tan grande que el Señor ha mostrado hacia nosotros. Como decía, creo que en uno de esos pensamientos del hermano Tozer, alguien posteaba lo siguiente y decía algo como esto: Jesús es el único que nos conoce tal como somos, más que virtudes, con nuestros defectos y nuestra pecaminosidad, y a pesar de eso nos ama, el único que nos ama, por habernos dado salvación, redención, por causa de Él, por causa de su obra allá en la cruz del Calvario, por causa de su obra de intercesión permanente a favor de nosotros, es que podemos tener la certeza de que una vez hijos del Señor, a través de la fe, gratuitamente por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Él. Una vez hijos de Dios, para siempre somos hijos de Él. Pero esto tiene implicaciones para nuestra vida, no para vivir, como decimos en el lenguaje terrenal, para hacer lo que nos dé la gana a nosotros, no, sino para hacer honor a este llamado que el Señor ha hecho a nuestra vida. Acompáñeme en esta palabra de oración, en este momento, entregando este tiempo en las preciosas manos del Señor. Señor, cuánto le rogamos que también estas palabras no sean palabras que simplemente las leamos como palabras escritas en el Nuevo Testamento, como palabras que pertenecen a otra persona, el apóstol Pablo, y las miremos como palabras no familiares para nosotros. Cuánto le rogamos que estas palabras lleguen a ser nuestras propias palabras, que el sentir del apóstol Pablo llegue a ser también nuestro propio sentir, que el mirar a Cristo haga que también nosotros miremos al mundo de manera diferente, a las atracciones del mundo, a las trampas que el enemigo quiere poner, muchas de ellas vestidas con ropaje de luz, mentirosos, pero que al final nos llevan a la muerte. Ayúdanos, Señor, a que estas palabras sean nuestras propias palabras, la convicción de Pablo sean nuestras convicciones, el sentir de Él sea también nuestro propio sentir. Ayúdenos, Señor, porque estos sentidos que nos da, los ojos, los oídos, el paladar, la lengua, nuestra mente, nuestra piel, nuestros miembros, Señor, cada uno de ellos gime por darse a conocer, por utilizar el pecado, quiere utilizar cada uno de estos miembros para que sean miembros de iniquidad, pero ya el apóstol Pablo nos ha subrayado allá en esa carta preciosa de Romanos, que debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, porque aquí estamos en esta batalla espiritual, la batalla espiritual de este cuerpo que espera su redención y de esta alma que ha sido transformada por Cristo Jesús. Oh, Señor, este día donde cronológicamente el día jueves se desarrolló la última cena del Señor con sus discípulos, esa noche de traición, esa noche donde fue arrestado, ese largo día, porque se levantó temprano el Señor, muy probablemente, y no durmió hasta morir,
porque pues fue enjuiciado, fue maltratado, llevado preso de noche, prisionero y maltratado durante toda la noche, toda la madrugada, llevado temprano para ser presentado delante de diferentes personas, y todo por amor a sus escogidos, por amor a sus redimidos, por amor a nosotros, que por la gracia de Dios ahora podemos decir a nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Bendícenos, Espíritu de Dios, en este estudio que comenzamos esta noche del Evangelio de Lucas. Háganos estar atentos no únicamente para llenar nuestra mente de puro conocimiento teórico, sino para asombrarnos, gloriarnos, alegrarnos, entusiasmarnos con este Jesús que de manera muy especial nos presentan cada uno de los evangelios. Señor, gracias por este momento, gracias por la vida de mi hermano Jorge, que con mucho amor y mucha diligencia aquí prepara todo el equipo para que esta transmisión sea una realidad. A ti el honor, Señor, y a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Jesús según el Evangelio de Lucas. Como hemos dicho anteriormente, son 3 los evangelios que se conocen como sinópticos, que entre ellos entrelazan sus enseñanzas, los episodios que el Espíritu de Dios quiso darnos a conocer acerca de Jesús, y nos presenta este Jesús en 3 dimensiones muy especiales. Y aquí llegamos a este evangelio, el Evangelio de Lucas. Se dice que este Evangelio de Lucas, con sus 1151 versículos, es el libro más extenso del Nuevo Testamento. Si a este libro de Lucas le añadimos el libro de Hechos, el cual también fue escrito por la misma persona, entonces podemos afirmar, según lo dicen los estudiosos, que Lucas proporciona la contribución cuantitativa más grande del Nuevo Testamento. Hablando de cantidad, a eso nos referimos. Cuantitativamente hablando, entonces, el escritor del Nuevo Testamento, Lucas, es el que más datos nos da, el que más escribe de los autores del Nuevo Testamento. Vayamos a ver algunas cosas entonces acerca de este escritor que escribió este tercero de los evangelios que tenemos compilado así en nuestras Biblias, en nuestro Nuevo Testamento. Hablemos un poco acerca del autor, y les voy a animar entonces a que tengamos listas en nuestras Biblias ahí estos pasajes. En primer lugar, vayámonos al inicio, observemos la introducción tanto del libro de Lucas como del libro de los Hechos. Pero comencemos con el Evangelio de Lucas. ¿Esto con qué propósito? Para darnos una idea total de por lo menos lo que la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, nos da a conocer acerca de Lucas. Dice en los primeros versículos, abra su Biblia y dice ahí en los primeros versículos, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y porque lo que queremos llegar es la conclusión de quién es el autor de este Evangelio de Lucas. Entonces ahora vayámonos un poco más adelante y leamos los primeros versículos del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3.
Y ahí dice, observe, subraye esto. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado, el primer libro, esta historia comenzó con la vida de Jesús y concluye con la extensión del reino a través de la iglesia, llegando hasta ese capítulo 28 de Romanos con Pablo allá en la capital del imperio, en Roma. Pero observamos aquí lo siguiente. En el primer tratado, el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, como estudiantes de la palabra del Señor, una de las cosas que mencionamos en esos 3 pasos para la lectura, el entendimiento, el estudio de la Biblia, uno de esos pasos es el paso más importante, el primero, la observación. Y entonces aquí van las preguntas: ¿a quiénes o a quién va dirigido tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos? ¿A quién se dirige? ¿Cuál es la persona que se menciona ahí? Usted lo ha visto, tanto en el versículo 1 de Lucas 1 como en el versículo 1 del libro de los Hechos. Va dirigido a Teófilo. Teófilo, yo no sé si alguna vez usted se recuerda cuál es el significado de esa palabra, Teófilos. Es una palabra compuesta por teos o theos, Dios, y filos, amigo o amante. Entonces, Teófilo significa literalmente amante de Dios. Dicen los estudiosos que este pudo ser el nombre de alguien que realmente existió, o pudo ser el código que Lucas escogió para dirigirse a la iglesia en tiempos difíciles. Pero lo interesante sí es que se menciona, nos amarra el versículo 1 con el versículo 1 de Hechos, nos da a conocer que el mismo que escribió Hechos es el mismo que escribió el primer tratado allá, que es el de Lucas mencionado en el versículo 1. Algo interesante de ambos libros también es que reflejan un sentido histórico muy profundo. Se nota una investigación muy grande, muy profunda, que va acorde a estos hechos históricos que se desarrollan y se observan en ambos libros. Especialmente aquí en el libro de los Hechos notamos que el autor mismo se ve involucrado dentro de algunos episodios allí narrados. Y entonces yo les voy a animar a que observemos los siguientes pasajes. Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17, porque esto lo que hace es que subrayemos, estamos hablando del autor, estamos en esa primera parte de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, el autor, y aquí en el capítulo 16, de los versículos 10 al 17, quiero que notemos ese pronombre personal que utiliza el escritor para dar a conocer que él estaba en medio de ese grupo que participaba de cada una de estas cosas que ahí acontecieron. Hechos capítulo 16, versículos del 10 en adelante. El primer pasaje se encuentra en ese momento cuando en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo quiso compartir el evangelio allá en esa parte de el Asia Central, pero el Espíritu se lo impidió. Y entonces es cuando aparece esa visión que tiene Pablo de noche, y dice ahí el versículo 10. Cuando vio la visión, el escritor, enseguida el escritor está narrando. Cuando vio la visión, hablando de Pablo,
Enseguida, note cuál es la manera en cómo pone ese verbo, cómo lo conjuga de manera de tercera persona plural, y dice, cuando vio la visión, hablando de Pablo, enseguida procuramos. Él estaba en medio de ese grupo. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Se involucra el pronombre personal nosotros. Llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos, ahí se involucra, con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos, involucrado Lucas, fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, ahí está Lucas otra vez, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciaban el camino de salvación. Estos datos son importantes, no podemos tirarlos o ponerlos, colocarlos a un lado. Son datos donde el Señor a través de la palabra nos da a conocer que el escritor de este libro, el libro de los Hechos, es este mismo que está aquí involucrado dentro de esas peripecias que se vivieron ahí, Lucas. Mira lo que dice ese siguiente pasaje, casi al final del libro de los Hechos. Hechos capítulo 28, versículos del 13 al 20. Si ustedes recuerdan, antes de llegar a Roma, pasaron por una aventura muy difícil. Estuvieron a punto de naufragar, estuvieron a punto de perder sus vidas. Así que Lucas fue parte también de esas personas que junto con Pablo pasaron por esa experiencia, por un lado dura y por el otro lado de ver la maravillosa mano soberana de Dios, no permitiendo que murieran porque todavía no había llegado el tiempo de su partida de esta tierra. Capítulo 28, en Hechos, versículos del 13 al 20. Y dice ahí, de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Versículo 16, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Bueno, mis hermanos, este es el autor de este evangelio, es el evangelio de Lucas, es el mismo autor del libro de los Hechos, es este mismo que aparece ahí acompañando a Pablo en varias de sus peripecias, varios de sus viajes. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo nos da un dato muy interesante. Colosenses capítulo 4, versículo 14, búsquelo en su Biblia. El apóstol Pablo nos da un dato muy interesante. Y ahí, dentro de una lista de personas
que Pablo menciona que envían saludos desde donde él se encontraba hasta ese lugar de Colosas. Dentro de ellos se encuentra, dice ahí, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Cuando hace un par de años atrás estudiábamos la carta a los Colosenses, mencionamos que Lucas fue esa preciosa bendición que Dios proveyó para guardar o cuidar de la salud del apóstol Pablo en medio de todos esos ataques físicos que él padeció por causa de compartir y predicar el evangelio. Lucas entonces estuvo probablemente curando, cuidando las heridas que Pablo había recibido, y probablemente Silas también, después que fueron agarrados con palos, golpeados en la espalda, reventados en su espalda, aventados al fondo de aquella prisión en Filipos. Ahí estaba el médico Lucas siendo provisto providencialmente por el Señor para cuidar de la salud y de la recuperación del apóstol Pablo. Concluimos, pues, que la evidencia interna de la palabra del Señor nos señala a un mismo autor, y este autor es el educado médico gentil que conocemos como Lucas. Vámonos a la fecha. ¿Cuándo es que fue escrita probablemente este evangelio de Lucas? Bueno, si tomamos en cuenta, busque ahí al final de Hechos, capítulo 28, si tomamos en cuenta que Hechos 28, 31 termina abruptamente mencionando que Pablo se quedó en su primera prisión de Roma, como dice el último versículo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento, y no hace ninguna mención de si el apóstol fue condenado, o si fue martirizado, o si fue liberado, o si fue retenido. Pues concluimos que el recuento del evangelio, juntamente con el avance de la iglesia, termina mientras Pablo se encontraba prisionero en su primera prisión allá en Roma. Ese es un dato que nos ayuda para fijar más o menos el tiempo de la escritura de este evangelio, juntamente con el libro de los Hechos, que lo que los expertos mencionan y subrayan es que ambos libros fueron escritos alrededor del mismo tiempo. Otro dato interesante que nos ayuda a ubicar la fecha de este evangelio de Lucas es que no aparece mencionado en el libro de los Hechos esa persecución malévola que Nerón llevó a cabo en contra de los cristianos, y esa persecución se dio, históricamente hablando, allá en el año 64 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con estas cosas en mente, podemos llegar a decir que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos fueron escritos, pero estamos viendo particularmente el Evangelio de Lucas allá a principios de los años 60 del siglo I. Bueno, hermanos, hasta ahí estamos. Esa pequeña introducción, estamos hablando del autor, estamos hablando de la fecha, y ahora hablemos un poquito del propósito por el cual fue escrito. El Espíritu Santo llevó a Lucas a escribir este evangelio de nuestro Señor Jesucristo según él. Y aquí tenemos una pregunta, y tienen una pregunta ustedes enfrente de sus pantallas. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto? Porque esa es una pregunta, hermanos, que nosotros no podemos esquivárnosla. Es una pregunta que tenemos que confrontar de cara a cara. No podemos escondernos, no podemos meter nuestra cabeza en un agujero en la tierra. No podemos escapar de esto, no. Tenemos que enfrentar esto. ¿Cómo podemos estar seguros
de que lo que creemos es cierto. Sobre todo por el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de incredulidad, no solamente religiosa, sino incredulidad de todo y de todos. Por ejemplo, preguntas como esta, alguien se la hace y dice, ¿será cierto lo que los medios de comunicación nos están transmitiendo? ¿O será cierto que las autoridades van a cumplir lo que nos prometen? ¿O escuchaba esto de una persona allá en mi país de origen? ¿Será cierto que el hombre en verdad alguna vez puso pies allá en la luna? ¿No será eso todo un invento? ¿Será cierto? Preguntan otros el día de hoy, y esto es bien popular, se está volviendo extremadamente popular. ¿Será cierto de que solamente hay dos sexos? ¿El masculino y el femenino? ¿Será cierto que así son las cosas? ¿No hay un tercero? Otros también están diciendo, ¿será cierto que el matrimonio es solamente la unión entre un hombre y una mujer? ¿No puede ser la unión de dos hombres? ¿No puede ser la unión de dos mujeres? ¿Será cierto? ¿Quién dice la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto? ¿Será cierto que las personas en realidad necesitan la vacuna ahí en contra del coronavirus? Son preguntas que muchas personas están haciendo. Pero la otra cosa es que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo podemos saber que Jesús es el Jesús que los cristianos dicen creer? ¿Cómo podemos saber? ¿Por qué razón no creer también que todas las demás religiones están en lo correcto? La incredulidad. La incredulidad está incrustada hasta la médula de cada uno de nosotros o de la mayoría de las personas en diferentes aspectos. Lo interesante es que aunque la gente no quiera creer en lo que nosotros creemos, la gente siempre va a creer en algo. Aunque sea algo equivocado o aunque sea algo erróneo. Pero, de todos modos, la pregunta nos queda siempre a nosotros. La pregunta te queda a ti también, mi querido hermano y hermana. ¿Cómo puedes tú? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo podemos como cristianos estar seguros de que lo que creemos es cierto? Hay muchas personas que han venido aquí a esta congregación con esa gran interrogante en su rostro. ¿Será cierto lo que ustedes predican? Quiero darme cuenta si es exactamente lo que ustedes dicen. Este camino es el camino que lleva al cielo. Es el camino que nos dirige a Dios. Es el camino de la salvación. Bueno, el Evangelio de Lucas es una muestra contundente de que la incredulidad no es nada nuevo. Esto ya se daba por lo menos 2000 años atrás. ¿Cuánto, mis amados hermanos, cuánto debemos alabar y agradecer al Espíritu de Dios por haber movido a este hombre, Lucas, a escribir estos libros? Porque los datos que en estos libros se enfatizan y se dan, subrayan tanto para los creyentes como para los no creyentes de que lo que los cristianos creemos acerca de Jesús es verdad. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que creemos es cierto? Bueno, mis hermanos, debemos grabarnos bien fuerte en nuestras cabezas lo siguiente, que nuestra fe cristiana, tu fe cristiana no es una fe vacía, no es una fe sin fundamentos, no es una fe absurda, no es una fe ilógica para nada. Cuando aún en medio de nosotros los cristianos decimos, no es que Dios es ilógico cuando presenta algunas cosas. No, eso no es correcto decirlo. Dios es lógico, lo que pasa es que su lógica traspasa nuestra lógica humana. Pero nuestra fe, hermanos, no es una fe ilógica. Como cristianos bíblicos, porque esto es lo que tenemos que subrayar y colocar ahora para dar a conocer es que pues no somos cualquier persona. Hay personas que andan haciendo desórdenes y dicen, ay, soy cristiano. Eso, según la Biblia, no hay tal cosa. Así que como cristianos bíblicos sería un error decir que creemos
lo que creemos porque sí. Así de sencillo. Porque a mí me late, porque a mí me da la gana creer eso. Esa no es una respuesta adecuada. Creemos lo que creemos porque la Biblia, la palabra de Dios, nos da evidencias firmes para creer en esas cosas que creemos. Y hablando de Jesús, creemos que las cosas que la Biblia nos enseña de Él son ciertas y verdaderas. Y aquí yo quiero subrayar tres cosas bien importantes que ustedes y yo tenemos que tener bien en cuenta y que la introducción del Evangelio de Lucas nos da a conocer. Así que les animo a que tengan ahí otra vez Lucas capítulo 1 abierto en sus Biblias. Lo primero que quiero subrayar es esto. Nuestra fe no es cualquier fe. Tenemos una fe bíblica. Tenemos en primer lugar una fe bíblica. Esto es a lo que Lucas se refiere allá en el versículo 1. Observe lo que dice Lucas capítulo 1. Vamos a leer esta primera porción, donde dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Literalmente, esto se puede traducir como las cosas llevadas a cabo completamente entre nosotros. Las cosas llevadas a cabo completamente entre nosotros. Y otros la traducen como las cosas cumplidas. A lo que se está refiriendo el escritor Lucas es a esas promesas hechas en el Antiguo Testamento. Allá es donde se dieron las promesas. Y en el Nuevo Testamento, esas promesas del Antiguo Testamento se llevan a cabo y se mantienen. Los acontecimientos que se narran en el Nuevo Testamento no son acontecimientos desligados de la historia judía ni de la revelación de los profetas. Lo que los evangelios nos narran no son simplemente eventos independientes, sino eventos que llevan una secuencia perfecta y divinamente enlazada. Esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Una fe bíblica es nuestra fe. Lucas lo que hace es darnos a conocer el plan maravilloso de salvación de Dios desde la eternidad y su cumplimiento en la persona de Jesús. De principio a fin, Lucas, el escritor, subraya esta realidad. Tan solo observemos algunas palabras que aparecen al final del Evangelio de Lucas. Váyase al último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Vamos a leer ahí los versículos 44 al 48. Y a propósito, este va a ser uno de los pasajes el pasaje que vamos a estar viendo el día domingo, el domingo de resurrección, si el Señor nos da vida. Lucas 24, versículos del 44 al 48. Y por favor, tome nota de esto. Tome nota de estas palabras. Vaya prestando atención. Pongamos nuestra mente a trabajar observando lo que el escritor nos da a conocer aquí. Lucas 24, versículos 44 al 48. Dice, hablando de Jesús. Jesús es el que está diciendo estas palabras. Jesús es el que se les ha aparecido a sus discípulos después de la resurrección. Y entonces les dice ahí, versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. A eso es a lo que se está refiriendo. Ese es un resumen de todo el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y este es un pasaje muy interesante, porque hay algunos hermanos nuestros que dicen que no hay que predicar el evangelio del arrepentimiento, sino solamente de la fe en Jesús. Solamente es creer en Él. Aquí Jesús, si alguien pudiera decir, no, pero es que el contexto es de los judíos. Bueno, y entonces, ¿por qué menciona todas las naciones? Todas las naciones no son judías. Las demás están los judíos y el resto de naciones, los gentiles. Y dice que se predique en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Preste atención a esto, mis amados hermanos. Preste atención a eso. Creer en Jesús no solamente decir, sí creo. Confiesas que Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. ¿Pero de qué, pues? ¿De qué? De la ira de Dios. ¿Y por qué la ira de Dios sobre mí? Por el pecado. Entonces, una de las cuestiones que tengo que entender, que si yo no entiendo que soy pecador, yo no voy a entender que necesito un Redentor, un Salvador. Para yo necesitar un Salvador, necesito darme cuenta de mi condición de pecador. Y entonces digo, sí, necesito a mi Salvador Jesús, y por eso le pido a Él perdón por mis pecados, que limpie mis pecados. Bueno, seguimos aquí. Un hermano de nosotros que ha escrito algunos libros, se llama Tobiri Anyabwile, hace la siguiente observación acerca de esta porción de Lucas 24 con Lucas 1. Y él dice, dos de las palabras claves que aparecen aquí en Lucas 24, que acabamos de leer, también se encuentran en Lucas 1. ¿Cuáles serán esas dos palabras a las que se refiere este hermano en Cristo? Y las dos palabras a las que se refiere son bueno, no aparecen ahí, están, algo sucedió ahí con el PowerPoint, pero las dos palabras que aparecen ahí son cumplimiento y testigos. Anótela. Son dos palabras que aparecen tanto aquí. Cumplimiento, dice que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Y luego dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y si usted no lo cree, entonces vaya a buscar ahí Lucas capítulo 1 y observe lo que dice el versículo 1, porque aparecen también esas palabras. Dice ahí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y como dijimos al principio, esas cosas ciertísimas son las cosas que se han llevado a cabo, y otros la traducen como las cosas que se cumplieron del Antiguo Testamento. Y dice Jesús, este es el cumplimiento de las Escrituras. Y Jesús les dice allá al final de este libro de Lucas, ustedes son mis testigos. Y aquí Lucas está mencionando también que estos detalles que han contribuido para la escritura de este Evangelio de Lucas son detalles dados por testigos. Entonces, el punto principal que está subrayando aquí Lucas es el Evangelio entero es acerca de Dios llevando a cabo su plan. El Evangelio entero es esta obra del Señor llevando a cabo su plan, y los seres humanos, nosotros, viéndolo a Él en cómo es que lo hace, viéndolo a Él realizarlo.
Bueno, mis amados hermanos, así que lo primero que tenemos que subrayar en cuanto a esto de, bueno, y lo que creemos, ¿será cierto o no será cierto? Claro que sí. En primer lugar, porque tenemos una fe bíblica, la palabra de Dios lo dice, pero hay que añadirle lo siguiente, tenemos una fe histórica. Leamos una vez más, Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. Otra vez. Y dice ahí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El doctor Lucas está haciendo referencia a testigos oculares. Esas son una de las evidencias legales utilizadas en todo juicio. Ahorita que se está llevando a cabo ese juicio en contra de este hombre que funcionó por algún tiempo como policía y que está siendo acusado de matar a este hombre allá en Minneapolis, pues de lo que se están presentando como pruebas legales satisfactorias son testigos oculares. Esto es lo que hace Lucas. Nuestra fe, mis amados hermanos, nuestra fe no es una fe a saber quién dice, no, nuestra fe es una fe histórica. También la narrativa que Lucas escribió estuvo basada en el testimonio de personas que vieron cómo es que estas cosas sucedieron. Dentro de ellos están los apóstoles y aquí Lucas los menciona literalmente cuando dice ministros de la palabra, pero literalmente sería los sirvientes de la palabra, los esclavos. Y fíjese que el término que aquí utiliza Lucas es el término que se utilizaba para aquellos esclavos de más bajo rango, aquellos esclavos que iban en la parte baja de los barcos ante el sonido de los tambores de alguien que los iba dirigiendo. Ellos remaban para que esas grandes embarcaciones, no solamente con el viento en sus velas, pudiera avanzar, sino que también con el esfuerzo de estas personas que remaban. Estaban ahí abajo, esos eran los esclavos de más bajo rango. Y dice aquí, estos son los sirvientes de la palabra. Así los llama, así se refiere a ellos. El Evangelio de Lucas, mis amados hermanos. ¿Y quiénes fueron estos? Los compañeros de Jesús por meses. Bueno, el Evangelio de Lucas, juntamente con los otros evangelios, hermano, no es el resultado de una imaginación vivaz, frondosa, que alguien tuvo hablando en este momento de Lucas. No, la historia de Jesús está basada en evidencias certeras de testigos oculares que vieron suceder cada una de esas cosas que aparecen aquí mencionadas. ¿Cómo podemos creer que lo que creemos es verdad? Porque la palabra de Dios nos lo dice en primer lugar, pero en segundo lugar, porque la palabra de Dios no fue dada en el vacío. La palabra de Dios no nos cayó así del cielo, un libro como los mormones que dicen que cayeron unas tablas que cayeron del cielo. No, fue escrito por seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y uno de ellos fue Lucas. Hermanos, esto es maravilloso. El Cristo que usted y yo conocemos, el Cristo que nosotros los cristianos decimos creer, no fue alguien que realizó, llevó a cabo sus portentos en secreto, como algunos de los grandes líderes de las religiones mundiales dicen que fue. No, Jesús lo que hizo, lo hizo a la luz del día y a la vista de todo mundo. Nuestro Cristo, tu Cristo, el Cristo bíblico, el Cristo en el cual creemos, vivió en un tiempo específico y se desarrolló en lugares específicos. ¿Quieres prueba? Bueno, entonces veamos los datos que podemos decir Lucas atrevidamente dejó escritos, proporcionó por escrito, para que los lectores
Si tuvieran alguna inquietud, fueran a investigar a ver si era cierto, y pues la arqueología y la historia han dado a conocer que así son desiertos. Miremos este pasaje, Lucas capítulo 1, versículo 5. Preste atención. Lucas capítulo 1, versículo 5. Puede anotarlo, o puede abrirlo en su Biblia, o puede leerlo aquí en la pantalla. Dice, estamos hablando de que nuestra fe es una fe bíblica, fue lo primero que mencionamos, y aquí estamos tratando de que nuestra fe es una fe histórica. No es salida de la nada, fue algo real. Dice aquí, dice Lucas, versículo 5, hubo en los días de ¿quién? Ya menciona a alguien, Herodes. ¿Y quién era este Herodes? Dice, rey de Judea. Este era Herodes el Grande. Y un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Este Herodes no era el rey de Roma, no, este era el rey de la región, a quienes los romanos habían colocado en ese lugar de prestigio y de privilegio. Este Herodes procedía, su ascendencia era herodiana, como su propio nombre lo dice, o idumeo. Este Herodes era un hombre perverso, malvado, históricamente conocido. Cualquier persona que quiera leer historia o investigar historia va a encontrar a este hombre con algunos detalles muy interesantes. Este Herodes fue el Herodes que restauró ese templo desgraciadito que no se le puso mucha importancia como el templo de Salomón, que fue levantado por Zorobabel y Josué. Se recuerdan lo que hemos estudiado en nuestros libros del Antiguo Testamento. Así que aquí nos coloca Herodes, rey de Judea, y también nos da el nombre de un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Nos dice a qué grupo pertenecía de la distribución que se daba de los servicios en el templo, y nos da el nombre de su esposa también. Su esposa se llamaba Elizabeth. Muy bien, anote este otro pasaje, Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2. Mire la intención del escritor, la intención que se nota de él, de colocarnos a Jesús en un tiempo histórico específico, en un lugar y en un territorio específico. Y dice Lucas 2, 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este sí es el emperador de turno de ese momento. Este se llamaba Caius Octavio, quien fue adoptado por Julio César. Y el Senado, después de esa situación de la muerte de Julio César, el Senado lo instituyó como el primer emperador, dándole el título de Augusto, el exaltado César. Pues este Augusto César, el primer emperador reconocido como tal del Imperio Romano, lo anota Lucas diciendo, para ese tiempo, dice que él promulgó un edicto de que todo mundo fuese empadronado. Y agrega, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Mire desde cuándo aparece en la Biblia territorios como los que nosotros escuchamos el día de hoy, destrozados, aniquilados, personas refugiadas, muchos muertos, niños huyendo, y muchos de ellos son cristianos, amados hermanos. Cirenio gobernador de Siria. Y un último pasaje aquí siempre en Lucas capítulo 3, mire lo que dice, versículos del 1, el 1 y el 2. Dice, fíjese cómo observe la intencionalidad del escritor. En el año 15 del imperio de Tiberio César, este es el sucesor de Augusto César. Parece ser que fue su yerno a quien él adoptó también para que él lo siguiera en el trono a su muerte. Y dice, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato,
y Herodes tetrarca de Galilea. Ya este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande había fallecido, este es hijo de Herodes el Grande. Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Amados hermanos, voy a dejar esta porción de la escritura ahí en pantalla. La conclusión a la que todo lector cuidadoso puede llegar a leer cada uno de estos pasajes es que estos son datos específicos. Se mencionan nombres y se mencionan lugares específicos. Por ejemplo, cuando se habla así de algo que a ustedes y yo inmediatamente le va a traer una ciudad, el nombre de una ciudad, le va a traer también una fecha y probablemente le va a traer también el nombre de un presidente, porque sucedió en un tiempo específico, nombres específicos, en lugar específico. Pues si yo menciono el ataque terrorista a las Torres Gemelas, ¿qué ciudad se le viene a la mente? Nueva York. ¿Qué año se le viene a la mente? 2001. ¿Qué nombre de presidente de aquí de los Estados Unidos se le viene a la mente? El presidente George Bush. Pues hermanos, esto es lo que Lucas hace. El Evangelio de Lucas nos dice algo así como: hubo una vez, en algún lugar del mundo, en algún tiempo que nadie conoce, un hombre llamado Jesús, a quien parece ser que hizo muchas cosas fuera de lo común. No, eso sería un cuento de Camino Real, eso sería una novela inventada, eso es una historia, una historieta inventada. No, mis amados hermanos, los datos brindados por Lucas pueden ser corroborados por la arqueología y por la historia. Es más, cada vez que hay un descubrimiento de arqueología de esos tiempos, lo que hace es tan solo confirmar lo dicho por el texto bíblico, subrayando la confiabilidad de las escrituras. Hermanos, Dios quiso dejarnos un registro confiabilísimo, si existe esa palabra, extremadamente confiable, un registro confiable dentro de las páginas de la Biblia y fuera de las páginas de la Biblia. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, pero ese punto lo vamos a ver en nuestra próxima reunión, si el Señor nos lo permite, que también tenemos una fe verificable. Amados hermanos, si hay algo en lo cual ustedes y yo debemos estar bien fundamentados, es en la persona de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Si realmente existió este Jesús. Nuestra fe, aunque muchos la llamen una fe loca porque no lo entienden, cómo fue que el Rey de Reyes se hizo hombre y cómo fue que Dios mismo hecho hombre no se defendió ante los ataques que recibió, cómo fue que fue muerto en una muerte tan cruel, tan tortuosa. Es locura, no lo entienden. Bueno, nosotros decimos, eso es lo que la palabra del Señor nos menciona. Él sufrió eso para que nosotros, si ponemos nuestra confianza en Él, no lo suframos por la eternidad. Y este es el ofrecimiento grande que hace la palabra del Señor. Hablando de este mismo escritor Lucas, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 de aquí de los Hechos, dando testimonio el apóstol Pablo, él dice que recibió esta encomienda. Y esta encomienda que él recibió es la encomienda tuya y mía también. Cuando dice, te envío a esta gente para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, hablando de Cristo Jesús, la fe que es en Cristo Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es nuestra tarea. Y para aquellos amigos que nos observen, esta es
la condición en la cual tú estás. Y yo estuve en un tiempo ciego. Si no es Dios quien me abre el entendimiento, yo hubiera seguido ciego. Estaba en las tinieblas, de no ser Dios que me traslada por la fe y por la gracia en Jesús de las tinieblas a la luz, estaría todavía en tinieblas. De la potestad de Satanás, bajo el poder de Satanás, así estaba yo antes, así estás tú, amigo sin Cristo en tu corazón, bajo el poder de Satanás. Pero el Señor, para eso vino Cristo Jesús, para sacarte del poder de Satanás y trasladarte al poder de Dios, para que recibas por la fe, por la gracia, la fe en Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados, los que hemos sido apartados de la inmundicia, del pecado, de revolcarnos en el pecado, sacados de ahí para adorar, alabar y servir a nuestro Dios. Bueno, mis amados hermanos, esta es nuestra introducción al libro, al Evangelio según San Lucas, y les animo a que le demos una leída. Si el de Marcos nos llevó 1 hora tal vez leerlo de corrido, este nos va a llevar probablemente 2 horas, pero vale la pena. Si hay algo que vale la pena en lo cual podemos invertir nuestro mejor tiempo, nuestra mejor atención, es en la palabra del Señor, conociendo a nuestro Cristo Jesús, porque los tiempos están malos, los tiempos están oscuros y necesitamos la luz de Él para seguirla en medio de esta oscuridad tan terrible y alumbrar esa luz para que esta gente salga de su oscuridad, salga de su podrición y vengan al conocimiento del Señor, a la salvación, al perdón de sus pecados, a recibir la vida eterna, nueva vida a través de colocar su fe en Jesús. Bueno, mis amados hermanos, sigamos en este espíritu de meditación. El día domingo, si el Señor nos lo permite, nos vamos a ver en la tarde a las 2:30 de la tarde para celebrar ese evento maravilloso que Cristo Jesús no solamente fue crucificado, no solamente murió en la cruz, no solamente fue sepultado, sino que resucitó. Resucitó, mis amados hermanos. Y entonces yo los invito a que no nos perdamos esta santa celebración. No, mi hermano, mi hermana, deje cualquier cosa para otro día. Véngase y disfrute con nosotros. Reciba la bendición de alabar a su Dios, la bendición de recibir alimento para su alma, a la vez que nosotros colocamos nuestra atención en Él. Nos despedimos con esta palabra de oración. Muchas gracias, Señor, por su palabra escrita. Muchas gracias por su palabra revelada. Gracias porque, Espíritu Santo, usted ha usado a todos estos hombres del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y particularmente al doctor Lucas como uno de los escritores para dejarnos estas enseñanzas que no solamente deben emocionarnos, no solamente deben asombrarnos, sino también deben exhortarnos a reflexionar y a meditar en si estoy honrando con mi vida, con mi conducta diaria, este llamado y esta nueva vida que el Señor, Cristo Jesús, el Cristo histórico, el Cristo real, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, quien vivió en una época específica, en lugares específicos. Señor, que este Cristo sea el que nos anime en nuestra fe, en medio de tanta incredulidad, a saber de que lo que creemos es realmente cierto, porque la palabra de Dios lo dice y porque está registrado en la historia. Te alabamos, te bendecimos y ayúdenos a compartir esta fe con todo aquel que se encuentre a nuestro alrededor y lo necesite, Señor. Denos ese valor, denos esa valentía de abrir nuestros labios. Bendíganos y prospérenos para su gloria. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
sus hermanos Jorge y Freddy, nos despedimos esta noche. Que pase buenas noches, amados hermanos.